Sí, nosotros creemos que estos ataques obedecen a varios objetivos, ¿no? Por un lado, pretenden ocultar o disfrazar los fracasos en la gestión de estas regiones, en las que con las mismas herramientas que tiene Madrid, porque no hay que olvidar que la autonomía fiscal permite a todas las comunidades autónomas por igual, salvo las forales, los regímenes forales que tienen todavía más autonomía, pero al resto tenemos las mismas herramientas, y demuestran que las políticas eficaces para fomentar el crecimiento, el empleo, la recaudación, el bienestar, son las que se aplican en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ahora también en Andalucía, de bajada de impuestos. Y ellos lo que quieren es que esto no se perciba, impidiendo que Madrid pueda aplicar esas políticas. Y por otro lado, yo creo que también obedece a unas cuestiones de unos intereses absolutamente ideológicos. Hay que tener en cuenta que este gobierno, desde el principio, propuso, y desde luego la coalición también, no solo el Partido Socialista, sino también Podemos, en el sentido de que había que subir los impuestos para conseguir una mayor recaudación fiscal. Y yo creo que los hechos son contundentes y demuestran que es lo contrario, es decir, que donde se han aplicado políticas sensatas, no de impuestos bajos, porque en Madrid, en Andalucía, los impuestos no son bajos. Es más, en Madrid el esfuerzo fiscal de los madrileños es el mayor de los españoles. Los que más impuestos pagan por habitante de toda España son los madrileños. Pero que una política fiscal que permita a las familias y a las empresas pues tener recursos para su actividad, para su consumo, para sus inversiones, al final eso reporta en más actividad, más crecimiento, más empleo y más recaudación. Claro, entonces yo creo que obedece a estos dos objetivos: tapar los fracasos y a una cuestión ideológica. Miguel, es que, claro, oyendo hablar, por ejemplo, a Puig o a algunos otros dirigentes políticos, especialmente los secesionistas, pero algún otro también, varón del Partido Socialista, pues da la impresión de que en Madrid ni los ciudadanos pagan impuestos, ni las empresas tampoco, y que aquí nadie, y que esto es un paraíso fiscal, y aquí se pagan impuestos. Lo que pasa es que se pagan menos porque la presión fiscal es menor, dado que esta señora que vemos en pantalla, Isabel Díaz Ayuso, igual que antes otras presidentas y presidentes de la Comunidad de Madrid, pues decidieron aprovechar el tramo autonómico, los tramos autonómicos, para rebajar en términos porcentuales pues el IRPF, por ejemplo, porque eso lo permite, o también a los empresarios ayudarles con unos impuestos mucho más benevolentes, digamos, ¿no?, para que puedan invertir y vengan a Madrid a invertir. Eso lo puede hacer cualquier comunidad, evidentemente, pero no lo hacen. Y aquí lo que quieren es igualarnos por arriba. Por supuesto, y en el caso de todas maneras del señor Puig, es recurrente que cada cierto tiempo, y con cualquier excusa, porque durante la pandemia fue un constante obsesión que tenía, casi enfermiza, diría yo, contra Madrid. Permanentemente estaba diciendo que en Madrid se estaban haciendo las cosas, que no se podía abrir, que no se podía. Entonces, este señor, yo creo que lo que debería hacer es centrarse en la gestión de su comunidad autónoma, porque, por ejemplo, un dato muy importante que no se habla mucho de ello: el peso de la economía sumergida. En Madrid es del 16%, que es alta, por cierto, y habría que trabajar para reducirla. Pero es que en Valencia es superior al 25%. Entonces, yo creo que él lo que tiene que hacer es bien su trabajo, para que de esa manera el esfuerzo fiscal no se reparta en solo unos pocos, que son los que cumplen con las obligaciones fiscales, mientras que hay otros que viven de negro, viven en el margen de la legalidad, y que, sin embargo, todos tenemos que soportar a esas personas que no están pagando. En el caso de Valencia, además, se produce una situación en la que es una de las comunidades autónomas donde la presión fiscal es más alta. Y a pesar de tener una fiscalidad muy elevada, la recaudación es menor. Como habéis comentado antes, el 68% de la aportación al Fondo de Solidaridad Interregional viene de la Comunidad de Madrid, mientras que en Valencia no solo no aportan nada, sino que reciben algo más de 1.000 millones de euros del resto, el resto de los españoles no, de las comunidades que aportamos a este fondo. Por lo tanto, yo creo que el señor Ximo Puig lo que debería hacer, desde luego, es plantearse por qué no copia las acertadas políticas en materia fiscal que se llevan a cabo en otras comunidades autónomas, como Madrid, pero como también es Andalucía en los últimos años, y que tienen como consecuencia un mayor bienestar para sus ciudadanos.
que deje de incordiar a los madrileños y de proponer un impuesto especial a los madrileños, que es ya lo último que podíamos escuchar. Un señor de una comunidad autónoma que propone que a los de la otra comunidad autónoma les pongan un impuesto especial por la capitalidad. Hombre, ya está bien. Sí, no, en fin, es algo que realmente ha sido muy desafortunado y que incluso le puede pasar factura dentro de Valencia, porque así, de esta manera, pues estamos poniendo de manifiesto las dos comunidades, lo que hace una, lo que hace la otra, donde los ciudadanos pagan un poquito menos impuestos que en la otra y, sin embargo, la economía va mucho mejor, también el empleo. Y eso, al final, le va a pasar factura. Perdón, Antonio. Sí. Perdón, Antonio, es una gran ventaja del modelo de autonomía fiscal, donde se ponen a comparar y a competir las distintas gestiones de los distintos gobiernos, y luego los ciudadanos, en virtud de lo bien o mal que lo hagan, pues le premiarán o los castigarán. Pero es que además el señor Puig ha permitido decir que en Madrid hay un proceso oculto, invisible. Entonces yo creo que eso, tal y como estamos viviendo la actual situación en España, con esa tensión generada por los independentistas, con un chantaje permanente al Estado, que se permita decir que en Madrid hay un proceso, cuando pocas veces hemos oído criticar a las acciones independentistas de sus vecinos de Cataluña, a mí me parece eso una frivolidad impropia de un responsable de la categoría de un presidente de una comunidad autónoma como la valenciana. Yo creo que debe ser mucho más sensato y tener en cuenta que lo que nos estamos jugando en España es mucho y que no podemos frivolizar con esas palabras, acusando soterradamente a que en Madrid también se está jugando a un chantaje al Estado, cuando es todo lo contrario. En Madrid sufrimos en muchos casos, como ha comentado antes una colaboradora, en el sentido de que las exigencias de las propias mesas de negociación de Esquerra Republicana pedían que en Madrid se subieran los impuestos. Y yo creo que eso es intolerable y desde luego el señor Ximo Puig no puede entrar en ese juego porque es una irresponsabilidad a la vista de la situación que está viviendo España. No, en eso además Isabel Díaz Ayuso, es verdad que aquí en este programa, en su último paso por el mismo y en sus declaraciones, vamos, pone pie en pared ante esa pretensión del secesionismo, de que aquí se suban los impuestos para armonizarlos al alza y paguemos lo mismo que en Cataluña, que también es otra de las comunidades donde más impuestos se pagan de España y los más caros, los más altos. Mamen Gurruchaga, quería hacerle una última pregunta, señor Garrido. Hola, buenas noches. Yo creo que si alguien nos está oyendo que sea de izquierdas, muy de izquierdas, estará pensando en el manido discurso de la izquierda que dice que lo que pasa es que en Madrid no hay prestaciones sociales, que Isabel Díaz Ayuso se está cargando la sanidad, que se está cargando la educación, y son, en mi opinión, mentiras, pero que las repiten mucho. Si usted se encuentra con un izquierdoso, le va a decir eso inmediatamente, ¿no le parece? Sí, de hecho lo dicen, pero es rotundamente falso. Madrid tiene las mejores infraestructuras que tiene España. Tiene más kilómetros de metro que cualquier otra capital europea, no solo española, sino europea. Tiene más hospitales públicos, más universidades y los mejores servicios. Por lo tanto, eso es absolutamente falso. Y es que además la actividad privada lo que permite precisamente es financiar mejor los servicios públicos. Además, en Madrid se da una circunstancia de que hay colaboración público-privada por la cual es mucho más eficiente la prestación de determinados servicios públicos y la calidad de los mismos es incomparable. Y se ha visto especialmente durante la pandemia, a pesar de que muchos han intentado desprestigiar la atención sanitaria que, por ejemplo, ha tenido en la construcción de un hospital de pandemias que ha sido absolutamente clave y ha sido ejemplar, no solo para España, sino para todo el mundo, que en 3 meses se haya construido un hospital de pandemias que ha servido para aliviar la presión sanitaria en la Comunidad de Madrid con una eficiencia, desde luego, espectacular.